Saludos amigos y amigas, iniciamos Coloquio, el programa económico de la semana, hoy con el tema los retos económicos de la nueva gestión del presidente Luis Abinader. Saludos Esteban Delgado. Saludos Ale, saludos a los amables televidentes que nos siguen en Coloquio. Oye, ¿qué piensas tú, Esteban? Un periodo luego de una experiencia con un problema eléctrico que ha sido una carga bastante elevada con subsidios eléctricos, que parece que es uno de los principales problemas que hay que enfrentar. Hablamos de 1.508 millones en el 2023, pero los 3 años anteriores, ¿cuánto sumaron adicionalmente el subsidio eléctrico para mantener las EDES operando con ese brazo económico del Estado? Lo que pasa es que el tema del subsidio eléctrico representa uno de los dos grandes problemas que tiene el gobierno ahora con relación al gasto. Cuando digo con relación al gasto, me refiero al gasto sin retorno, al gasto improductivo. El subsidio eléctrico hoy día representa, 89 mil millones de pesos, son más o menos 1.500 millones de dólares. Pero cuando lo pongo en pesos es porque el presupuesto se calcula en pesos. Cuando se calcula en pesos, entonces hay que visualizarlo desde ese punto de vista, porque el déficit en pesos para este año es de 231 mil millones de pesos. Ese es el déficit estimado, la diferencia entre ingresos y gastos. A lo cual se le agregan 213 mil millones de pesos más que el gobierno tiene que buscar prestado para saldar capital de vencimiento de deuda. Vencimiento de deuda, no pago de intereses, que es diferente. Y ese es el segundo elemento de costos del gobierno, de gastos improductivos. Estamos hablando de 213 mil millones para el vencimiento. No, 113 mil millones de pesos. 113 mil millones para el vencimiento de deuda. Sí. Y otros 231 mil millones de pesos para cubrir déficit. Entonces, lo que se toma prestado son 344 mil millones de pesos este año. Entonces, el punto es que el gobierno tiene que gastar 89 mil, 90 mil millones de pesos en el pago del subsidio al sector eléctrico. Y tiene que pagar de vencimiento de intereses de la deuda, no de vencimiento, sino de intereses de la deuda. Tiene que pagar, y eso es gasto corriente, 266 mil millones de pesos. Entonces, si tú calculas solamente entre déficit eléctrico y pago de intereses, el gobierno gasta este año alrededor de 350 mil millones de pesos, más de lo que tiene que buscar prestado. Entonces, esa situación puede que se torne insostenible, pero es lo que ha hecho el gobierno los últimos 4 años para poder mantener y garantizar ese ambiente de estabilidad económica que tanto se predica. O sea, el presidente te puede decir que tenemos estabilidad económica, macroeconómica, que estamos creciendo, pero esa estabilidad está sustentada en un incremento extraordinario del endeudamiento público, un incremento extraordinario del endeudamiento público. Por eso se plantea la necesidad de una reforma fiscal y por eso se plantea también la necesidad de revisar el gasto público a los fines no de reducirlo, no de dejar de aumentarlo, sino de aumentarlo en una menor proporción, porque el gobierno va aumentando el gasto en una proporción que supera la proporción en que se incrementa el ingreso. Ahora se habla de una reforma fiscal, pero si el déficit es de más o menos 3% del Producto Interno Bruto, 3.1, 3.2% del Producto Interno Bruto, no se puede hacer una reforma fiscal para recaudar adicional a lo que se recauda, 3% del Producto Interno Bruto. Eso es imposible. Es una carga, sería una carga, un ajuste de un 3%. Eso sería una carga irresistible. Sería más y además que pudiera correr el riesgo de no tener éxito. Sí, no que corre el riesgo de no tener éxito. No va a tener éxito. No tiene éxito, no hay forma que tenga éxito. Entonces, lo que plantean los organismos internacionales es que una reforma fiscal debe ser suficiente para aumentar los ingresos en alrededor de 1.5% del Producto Interno Bruto. Y 1.5% del Producto Interno Bruto, que sería más o menos 120 mil millones de pesos, es lo que se estima que está absorbiendo el subsidio eléctrico precisamente y causa déficit. Entonces, tendría ahí un alivio el gobierno. Si el gobierno pudiera reducir el déficit de un 3% del Producto Interno Bruto a un 2%, a un 1.5% del Producto Interno Bruto, pues entonces tendría un alivio. Ahora, ¿con qué se cubriría esa otra parte del déficit? Con endeudamiento, porque seguiríamos endeudándonos. No, pero hay otra fórmula también. Pero endeudándonos una proporción menor. Pero también hay otra fórmula. Sería una reforma en el gasto público. Naturalmente hemos analizado aquí tú y yo históricamente
que hay renglones que prácticamente no se pueden tocar, como el caso, por ejemplo, de la salud. Ya hay compromisos, por ejemplo, con la educación, con áreas prioritarias. Ya, por ejemplo, se sabe que hay una partida de seguridad nacional con las Fuerzas Armadas, pero hay que ver cómo ese tamaño del Estado en áreas no prioritarias ha ido aumentando, porque la sociedad dominicana reclama mucho, pero también el sistema político motiva a los gobernantes a vivir creando municipios, más gastos. Todavía recientemente estaban creando unos municipios aquí en la provincia de Santo Domingo y eso disloca las finanzas públicas. Sin embargo, eso no altera los ingresos del Estado. Eso, ¿Tú crees? No, aquí se habla, mira, es que aquí se viven dando medias verdades. El gobierno destina para los ayuntamientos el 3% de los ingresos del Pero Estado. violentando una ley que dispone el 10%. Está bien, o sea, fíjate, entonces, violenta una ley porque debería ser un 10% y solamente le da un 3%. Cuando se crea un nuevo municipio le sigue dando el 3%. O sea, el gobierno no aumenta el gasto municipal cuando se crea un municipio nuevo. ¿Cómo Entonces, esos municipios entonces cubren la nueva reestructuración de personal? Bueno, con una redistribución de las partidas que les asignan y porque como el gobierno va creciendo todos los años y las recaudaciones crecen todos los años, un 3% de este año es menos que un 3% del año que viene. O sea, la cantidad en términos absolutos es mayor porque la recaudación es mayor. Ahora, no es que el gobierno aumenta el gasto. Por eso, por ejemplo, yo siempre le digo, cuando el gobierno plantea algún tipo de reforma y te dice que no, que es para ahorrar recursos, eso es una falacia. Porque te dice, bueno, mira, vamos a reformar la Constitución y vamos a reducir la cantidad de diputados. Y te dicen, eso le puede, no, reducir la cantidad de diputados no, aparte, a unificar las elecciones. Y eso le puede ahorrar al gobierno 2.000 millones de pesos. Y yo te digo, bueno, entonces tú vas a reducir el gasto en 2.000 millones de pesos. No. Entonces, si tú no vas a reducir el gasto en 2.000 millones de pesos, entonces cuando tú me dices que eso le va a ahorrar al gobierno 2.000 millones de pesos, pero ¿el ahorro para qué? ¿Dónde tú lo vas a poner? Esos 2.000 millones de pesos vienen y lo utilizan. Sí. Que vamos a construir, qué sé yo, qué tal cosa. Te buscan motivos. Y el mismo año tú me vas a decir que el déficit como quiera aumentó. Si el déficit como quiera aumentó, entonces yo te voy a preguntar, vean, ¿dónde están los 2.000 millones de pesos que tú dijiste que te iba a ahorrar? Sí, lo ahorramos, pero tuvimos que gastarlo. Pero tuvieron que gastarlo ¿en qué? Y al final lo que estamos cambiando es el uso de los recursos. El uso de los recursos, y a veces ese uso es una dilución, o sea, se diluye ese dinero que pudiera invertirse o que se estuviera invirtiendo en tal o cual área actualmente. Entonces, el gobierno como tal no tiene la capacidad ni la voluntad tampoco de reducir el gasto público en un 0,5% del Producto Interno Bruto o en un 1% del Producto Interno Bruto. Para que tú tengas una idea, reducir el gasto en un 0,5% del Producto Interno Bruto, es decir, la mitad de un 1%, serían más o menos 35.000 millones de pesos. Eso sería reducir el gasto en más o menos 0,5%. Reducir el gasto en 1% del Producto Interno Bruto sería reducirlo en 70.000 millones. Y yo te pregunto, ¿y de dónde tú vas a recortar 70.000 millones de pesos del presupuesto de gasto actual? ¿De dónde tú lo quitas? ¿De dónde tú lo sacas? Bueno, pero... Entonces, eso, Alex, eso hace muy difícil que el gobierno te hable de que va a reducir el gasto público. Aún cuando tú oyes gente que te dice, no, porque si se eliminan tales o cuales instituciones del Estado, eso implica un ahorro. Si se eliminan tales o cuales instituciones del Estado, se puede ahorrar el gobierno en burocracia, pero no en dinero. En dinero absoluto, el ahorro no se ve. Y yo te pongo el ejemplo. ¿Cuáles instituciones se eliminaron? Se eliminó la OISOE. ¿Se eliminó la OISOE? Sí, se eliminó. ¿Y dónde está el ahorro? Se eliminó se eliminó la CDE. No, el CEA todavía está ahí. El CEA está ahí. Eso es allá, el CEA acaba de utilizar 350 millones en una liquidación muy cuestionada de gente incluyendo botellas, según el propio director. Sí, pero si eran botellas, según el propio director. Pero lo nombraron. Tiene que demostrarlo eso. O sea, al final el director lo que está justificando lo injustificable, porque al final si se están pagando, si hay una sentencia judicial que dice que hay que pagarlo, porque entonces ciertamente... Y denuncia que han vendido un solar varias veces. Ahora, la CDE, se eliminó la CDE, ¿dónde está el ahorro? O sea, ¿en cuánto si por el contrario se está gastando más dinero en subsidio eléctrico? O sea, a lo que me refiero es a que la reducción del tamaño del Estado puede implicar una mayor eficiencia en la operatividad del Estado, pero eso no necesariamente implica una reducción del gasto del gobierno, porque de hecho el gobierno continúa gastando más de lo que gastaba incluso en la gestión gubernamental pasada, la gestión gubernamental anterior. Ahora, lo de aumentar las recaudaciones también tiene un efecto, pero un efecto a medias. Se hace una reforma
se aumentan las recaudaciones, pero eso no quiere decir que el déficit vaya a bajar en la proporción en que está en la actualidad. O sea, el déficit puede que baje de un 3% del PIB a un 2% del PIB. O puede ser que se quede en un 3% del PIB como quiera. Porque ¿qué es lo que hace el gobierno? Aumenta su nivel de ingresos y aumenta su nivel de gastos en una proporción similar o mayor. Y así no se reduce el déficit. Al final la reforma... ¿Un barril sin fondo, Esteban? Bueno, sí, un barril sin fondo. Mientras más recibimos, más gastamos. Claro. Fíjate el presupuesto complementario que se aprobó recientemente, el presupuesto reformulado. En ese presupuesto el gobierno le está diciendo al Congreso que los ingresos van a aumentar en 35 mil millones de pesos. Pero al mismo tiempo le dice, pero voy a gastar los mismos 35 mil millones. Le vamos a pasar 6.000 a la sede, le vamos a pasar qué sé yo cuánto al Ministerio de Vivienda. La transferencia que tú quieras. Ahora, 35.000. Si tú me estás diciendo que te van a ingresar 35 mil millones de pesos más y que vas a gastar esos mismos 35 mil millones, lo que me está diciendo es que tú no vas a reducir el déficit, sino que lo vas a dejar igual. Entonces al final, cuando se haga la reforma fiscal, va a aumentar el ingreso. Pero cuando aumente el ingreso, el gobierno va a aumentar el gasto en la misma proporción en que le vaya aumentando el ingreso. Entonces el déficit se va a quedar siempre en más o menos un 3% del Producto Interno Bruto. Y vamos siempre a estar hablando de reforma fiscal. Y vamos a seguir hablando de endeudamiento. Entonces tú me dirás, ¿y por qué se hace la reforma? Si el déficit va a seguir igual. La reforma se hace, señores, y eso es lo que no se le dice al país, es con la intención de mejorar lo que se conoce como grado de inversión. Es mejorar la calificación del país, para que cuando el país se endeude, como se va a seguir endeudando, comiencen las agencias calificadoras a pilotear el país. Pueda endeudarse con una tasa de interés menor. Esa es la única intención. Vamos a seguir endeudándonos, vamos a seguir tomando prestado, pero en vez de pagar una tasa de un 7%, por poner un ejemplo, vamos a pagar una tasa de un 6 o de un 5. O sea que se va a reducir el costo de los intereses. ¿Por qué? Porque la calificación del país en términos de riesgo va a estar mejor. Es decir, va a mejorar nuestro grado de inversión. Pero no es que nos vamos a dejar de endeudar, ¿eh? Si el gobierno le promete a usted una reforma fiscal para decir que se va a parar el endeudamiento, le va a decir mentira. Si le promete una reforma fiscal para decir que se va a reducir el déficit, le está diciendo mentira. Al final nos vamos a quedar igual. Lo único que puede haber es una mayor eficiencia del gasto y una mayor eficiencia en cuanto a resultados de ese gasto. Siempre que no sea un gasto corriente, que es donde se está yendo la mayoría del presupuesto en la actualidad. Entonces, por eso yo digo que a los fines de economía, para el próximo cuatrienio que va a encabezar Luis Abinader, que va a seguir encabezando Luis Abinader, la diferencia sobre lo que hemos pasado, los 4 años que hemos pasado, no va a ser mucha. No nos hagamos muchas ilusiones con eso. Pero toda esta vamos a tener una mayor garantía de estabilidad macroeconómica. Todas estas reformas se han mencionado mucho. Y yo quiero retornar a un concepto, Esteban, que se mencionó al principio del programa. El pago de intereses de deuda vencida. Parece que en economía tenemos una escuelita de que la clave es buscar los recursos para pagar los intereses de deuda vencida, para reenganchar con nuevos recursos, como primera tesis. Segundo, seguir buscando mensajes de calificadora de riesgo que beneficien la imagen del país. Pero también la imagen de la macroeconomía en medio de una pésima distribución de la riqueza, y además de anunciar muchas cosas que le gusten al pueblo. Sí, este gobierno tiene esa estrategia, que le ha ido bien en eso. El presidente Luis Abinader tuvo que tener una imagen y una valoración. Le gusta conectar con la gente. Muy alta, porque el presidente Luis Abinader acostumbra a decirle al pueblo lo que el pueblo quiere escuchar. Entonces, por eso el pueblo se siente complacido. No, aun cuando no hay soluciones a los problemas básicos. O sea, si tú te fijas, si tú evalúas, por ejemplo, la gestión de Luis Abinader en los últimos 4 años, yo te pregunto, ¿en qué hemos mejorado? O sea, ¿qué aspecto del país ha mejorado? ¿En cuánto recibió? Te pueden mencionar lo de la corrupción, que es un asunto más perceptivo que real. ¿Pero en cuánto recibió? Y te pueden mencionar también lo que tiene que ver con el asunto de la transparencia, que también es un asunto de percepción. Ahora, no te pueden mencionar un logro específico. Aún así,
el presidente tiene una excelente valoración, porque el presidente tiene una conexión con el pueblo mucho más estrecha, mucho más amena, más sencilla que lo que teníamos con el gobernante pasado. El gran error de Danilo Medina, por ejemplo, fue que Danilo Medina no sintonizó con el pueblo. Danilo Medina no hablaba con el pueblo. No. Danilo Medina era una persona que cuando se dirigía incluso al país se le notaba cierta prepotencia al hablar. Y aparte de eso, no tenía contacto con los medios de comunicación. Entonces, como Danilo Medina no sintonizó con el pueblo, aún habiendo hecho una gestión gubernamental que tiene sus logros, que tiene sus luces, como quiera que sea, se queda en el descrédito, se queda en la mala imagen. Este gobierno, este presidente, tiene menos luces que la gestión de gobierno de Danilo Medina, mucho menos. En términos de logros, señores, para que no me interpreten, tiene menos logros que Danilo Medina en su gestión gubernamental. Sin embargo, tiene mucho mejor valoración. Y eso simplemente se ha logrado con un mayor acercamiento, para que tú veas lo importante que es tener empatía hacia la gente a la que tú diriges. Eso es liderazgo, ¿eh? Y eso tiene Luis Abinader. El déficit fiscal del sector no financiero, del sector público no financiero, en el año 2020, ¿a cuánto ascendía? Y podemos compararlo al 2024. ¿Qué diferencia? Naturalmente en el 2020 se produce la pandemia, pero lo que heredó Abinader cuando llega al poder de déficit fiscal de la gestión de Danilo Medina. ¿De déficit fiscal? Bueno, cuando Danilo Medina, el déficit fiscal, en el último año, quizás sacando la pandemia, el déficit fiscal andaba en términos de dinero, andaba por algunos 80.000, 90.000 millones de pesos. Pero entonces era el déficit equivalente a lo que es el déficit de las sedes. Hoy día está en 237.000 millones de pesos. Y hoy día está en 237.000 millones de pesos, sí. ¿Tú no crees que el crecimiento... 231.000 millones de pesos. El crecimiento del tamaño del Estado... Porque el Estado... Ahora, como porcentaje del PIB, el déficit era, en términos proporcionales, igual, 3% del Producto Interno Bruto. Sí. 3%. Sacando el 2020, porque el 2020 es aparte. El 2020 el déficit fue de 7.7%. Pero mira, cuando tú hablas, por ejemplo, tú estás comparando los logros de la gestión de Danilo Medina con la de Abinader. Hay muchos logros que el mismo gobierno de Abinader tiene. Por ejemplo... En la superintendencia de bancos se ha ido fortaleciendo muchas iniciativas. Creo, por ejemplo, que Prousuario de la superintendencia tiene mucho que exhibir frente a la gente que va a reclamar. Sí, pero ya son asuntos de gestión. Sí, pero en materia de gestión, porque obviamente aquí ha habido una mucho mejor gestión en determinadas instituciones. Tú tienes mejor gestión, por ejemplo, el área de la superintendencia de bancos, ciertamente, porque la gestión de la superintendencia de bancos durante el gobierno de Danilo Medina fue fatal. Fue fatal. La gestión de Jochi Vicente la gestión de Hacienda también, Jochi Vicente. Tiene sus luces. Sin embargo, son cosas que no se ven. La vemos nosotros porque nosotros estamos vinculados con ese sector, el sector económico. Pero el pueblo no lo percibe eso. Pero mira, por ejemplo... Ciertamente, por ejemplo, en Hacienda, hoy día tú tienes una gestión mucho más transparente y de mucho mayor delicadeza que la gestión del Ministerio de Hacienda del presidente Danilo Medina. Tienen mejor gestión también en materia vamos a decir, de atención de la superintendencia de bancos a los usuarios del sistema financiero. Hay una mejor gestión en este gobierno, por ejemplo, en la atención a los pensionados del Estado también. A los pensionados. La Dirección de Pensiones del Estado. Porque aquí se critica que Luis Abinader ha emitido muchas pensiones. ¿No? Bueno, la realidad es que Luis Abinader le ha prestado más atención a la situación de los pensionados. Ha ajustado la pensión y ha ido asignando pensiones en la medida en que lo demanda la ley, cosa que no está fuera del mandato legal. Tú dices, bueno, que hay pensiones especiales de gente que no debería asignarse. Sí, pero ¿cuántas son? O sea, tampoco creas tú que son demasiadas. Mira, a veces genera más ruido que realidad. Mira, por ejemplo, creo el mismo presidente en su discurso del 27 de febrero del año 2023 resaltó los grandes logros del Banco de Reserva, que por cierto termina el actual periodo con un importante centro de ciberseguridad que acaba de inaugurar el Banco de Reserva. Yo recuerdo una conversación reciente que sostuve con Rosana Ruiz,
la presidenta de la Asociación de Bancos Múltiples de República Dominicana, sobre las inversiones en ciberseguridad de la Banca Nacional. Y el Banco de Reserva acaba de inaugurar un centro para darle mayor protección a los usuarios de sus servicios financieros. Pero aparte de eso, tiene una jornada nacional de inclusión bancaria que se llama que la inclusión es hacer patria. Sí. Yo quiero reconocer eso. También quiero hacer críticas. Por ejemplo, yo quiero criticar que para mí el sector agropecuario en el actual gobierno no ha llenado esa esperanza que tenía el pueblo dominicano. Incluso el mismo Segura Foster está loco por debatir las cifras económicas con el equipo agropecuario del gobierno. Creo que ha habido retraso, por ejemplo, con la preparación de los productores respecto al DERE Casta, que en el 2025 arrancará con una desgravación. Naturalmente hay áreas donde hay logros. Creo, por ejemplo, que el FEDA está en las calles. Creo que Inespre, el nieto de Antonio Guzmán, ha hecho un trabajo aceptable. Pro Dominicana, ¿cómo tú la analizas? Bueno, Pro Dominicana yo lo analizo igual que como analizaba al CRD, que es la misma institución en la gestión gubernamental pasada. Porque de lo que se trata no es de que una institución lo haga bien o no lo haga bien. Mira, es que cumpla su función. No que cumpla su función, es un asunto de resultados, Ale. El sector agropecuario está mejor ahora que en la gestión gubernamental pasada. El sector agropecuario. No creo. El sector educativo está mejor ahora que en la gestión gubernamental pasada. El sector educativo, el sector había más construcción de escuelas, determinación de entonces quiere decir que no se ha avanzado en educación. El sector salud hoy día es mejor que el sector salud en la gestión pasada. La seguridad ciudadana, hoy día hay más seguridad ciudadana que la gestión pasada. Entonces, si tú no tienes una mejoría en sectores, en áreas, entonces quiere decir que a nivel de gestión, en sentido general, tú no tienes ahí un avance. Por eso cuando yo menciono que Luis Abinader no tiene logros tangibles que presentar, es a eso que me refiero. No a un asunto particular de que una institución haga una buena gestión, como el caso del Banco de Reserva, o como el caso de la Superintendencia de Bancos, Refidonza. como el caso, por ejemplo, de Refidonza, pero al final eso no tiene un impacto. Ha habido una buena gestión en Punta Catalina. No tiene un impacto directo en la sociedad. En la sociedad, con lo que tiene impacto directo son los sectores en sentido general. Sector, salud, educación, seguridad ciudadana, alimentación, entonces hay precios, inflación. Entonces eso es lo que uno debe evaluar, aparte de la infraestructura física, cuáles obras se han construido, y se han construido muy pocas. Bueno, vamos a concluir este segmento diciendo que a este programa Coloquio le preocupa un asalto a un supermercado. También le preocupa que se robaron un motor de un cliente de un supermercado en la zona oriental, que hizo una compra y cuando llegó al parqueo no encontró su motor. Creo que el tema seguridad ciudadana es un tema que hay que abordar con profundidad. Aquí en Coloquio reconocemos lo bien, lo bueno y criticamos lo malo. Vamos al primer cambio. En un momentito vamos a esperar a Pedro Mato para que nos dé su versión de qué espera a nivel de impuestos y negocios en el próximo gobierno que arranca en República Dominicana. Bien, amigos y amigas de Coloquio, vamos a saludar a Pedro Matos, el hombre de los impuestos y negocios, Esteban Delgado. Saludos, Pedro. Saludos, Alex y Esteban. Tenía unas cuantas semanas que no venía, Pedro. Bueno, ese gremialismo del IPAR y además esos compromisos empresariales de alto calibre, reuniones, pero de todas maneras, Pedro, ¿cuál es su visión sobre economía, negocios, tributos en la nueva administración que arranca con el periodo 2024-2028? Bueno, el tema de hoy es mercadeo digital, pero con relación a la pregunta suya. Bueno, pero usted lo puede incluir más adelante, el mercadeo como un reto en el gobierno de Abinader. Con relación a la pregunta suya, nosotros siempre hemos sido de opinión que mientras se mantenga el país económicamente bien administrado, con una economía estable, los negocios, las empresas, las organizaciones
se manejan de manera estable. La macroeconomía afecta todos los negocios. Y dependiendo de cómo se maneja la macroeconomía, el nivel de la prima del dólar, la inflación, si está controlada, la prima del dólar más o menos controlada, pues los negocios caminan. La carga tributaria. La carga tributaria, los negocios caminan de forma sostenible. No es que digamos que estén 100% bien, pero sostenible. Entonces, en ese sentido, el sector privado ha ido creciendo, porque no podemos decir que no hemos crecido. Incluso en el segmento anterior hablamos del impacto de la banca en materia de la economía, cómo impactan esos préstamos bancarios, el dinamismo y el desarrollo de los negocios y la baja morosidad que tenían los bancos de acuerdo a la cifra del Banco Central. En relación a los negocios, pues fíjense que hace un tiempo nosotros hablábamos aquí de la transferencia que lentamente iban haciendo los negocios vamos a llamarle, de la época lineal, si se puede decir, a la época lineal, escrita con papeles, a la época digital. Y hablábamos de que había una perestroika entre las preferencias en materia de mercadeo, sobre todo de los jóvenes. Hablábamos ahí de que los jóvenes les gustaban las grandes plazas, que además de visualizar algún tipo de producto, ellos aprovechaban y disfrutaban el ambiente, se compraban un helado, iban a los juegos, etcétera, etcétera. Pues resulta ser, y hemos también sido persistentes en algunos programas, de que los empresarios vayan incluyendo las nuevas generaciones dentro del staff administrativo. Es decir, la mayoría de los negocios son familiares en este país. ¿Qué es lo que sugerimos? Que los jóvenes millennials y aquellos jóvenes que han nacido en la época digital vayan entrando poco a poco en el staff administrativo y sobre todo en el mercadeo. Resulta ser que, según cifra del Banco Central y según la Asociación de Empresas Comerciales, la UNED, en voz de su directora ejecutiva, Jennifer Troncoso, las últimas informaciones que han surgido es que hay más de 10,000 empresas dominicanas ya en catálogos digitales. Es decir, fíjense por dónde va el asunto. Nosotros hablábamos hace como 4 años o 3 de la importancia de que esos jóvenes vayan entrando y que las generaciones de 50 años, 60, fueran transfiriendo a esos jóvenes responsabilidades, porque lo que venía era todo a la nube. Pero el gobierno necesita transformación digital siempre mencionan en cada gobierno transformación digital, la OPTI, lo que sé yo qué. Sí, ¿cuál es el plan? El gobierno Usted está hablando del sector privado, de la organización, pero el gobierno de Abinader, ¿qué plantea? Reconocemos que acaba el Banco de Reserva de instalar un centro de ciberseguridad, para darle más seguridad, pero el gobierno en sentido general, ese es un punto. El gobierno, lo que pasa es que el gobierno, de alguna forma, lo macro arrastra lo micro. Si, por ejemplo, un ejemplo de gobierno digital, que siempre lo hemos dicho, es la impuestos internos. Ha ido avanzando, los comprobantes, factura electrónica. ¿Qué pasa? Las empresas, si no se montan en el carro, se van quedando atrás. Ahora, cuando surge el ataque del mercadeo, es decir, la competencia, que tú te das cuenta que hay una serie de productos que los clientes le están comprando de manera digital a través de las redes sociales, a través de los diferentes medios, la página web, tú te das cuenta que la venta tradicional, si tú no das el giro, por lo menos en una combinación de ambas cosas, y va transfiriendo lentamente, es posible que llegue un momento en que tú te quedes atrás. Entonces, ahí es que viene el asunto de que la mayoría de las empresas ya de alguna forma están creando el departamento de ventas digitales y ahí entran los jóvenes. Esas 10,000 empresas utilizan, como es lógico, las redes sociales, utilizan algunos puntos de marketplace, los
los APP, como dicen, que son las diferentes aplicaciones en los celulares. Y de alguna forma ellos están impactando porque según datos, estamos hablando de que más de 42,000 transacciones se están haciendo en el año comerciales a través de esas vías. Ahora, y ahí entra el gobierno, hay una competencia desleal porque recuérdense que las compras que tuvieran por debajo de los $200 a empresas internacionales que son grandes plataformas están exentas de impuestos. ¿Qué se está dando? Bueno, que mientras aquí las transacciones son 42,000, las empresas internacionales como Amazon y otras grandes plataformas se revela un 30% por encima de las ventas que se hacen locales. Es decir, mientras las empresas locales venden unos 42,000, creo que millones de pesos o transacciones, sí, millones. Las internacionales estamos hablando de 55,000. Es decir, fíjate cómo, aparte del mercadeo que hacen las internacionales, la exención del impuesto lleva a que el cliente prefiera la internacional. Pero la cosa no se queda ahí nada más. Ahí vienen las bancas, los bancos comerciales. Los bancos comerciales también han ido dando respuesta. ¿Cómo? A través de los puntos de venta. Del año pasado a lo que va de año, según cifra del Banco Central, 185,000 puntos de venta. O sea, estamos hablando de que el dinero plástico a través de la tarjeta, estamos hablando de que es una realidad. Se están emitiendo más, según cifra del Banco Central, de más de 3,800,000 tarjetas plásticas. Es decir, que el asunto está caminando. ¿Cuántas transacciones se han hecho? Según cifras, estamos hablando de unos 7,000 millones de pesos a través del dinero plástico. Y también hay unos puntos digitales, le llamamos puntos, ellos tienen un nombre, son los puntos de banca que no necesariamente son las sucursales. Los agentes bancarios. Los agentes bancarios, más de 5,700 agentes en lo que va de año. Bueno, este año se aprobó un reglamento nuevo sobre los subagentes bancarios. Sí, la gente va y hace transacciones en una farmacia, Exacto. en los negocios establecidos, que no necesariamente hay que ir a los bancos. La famosa, la estrategia que utilizan las empresas locales, la micro, a través, tienen un nombre en inglés, a través de los marketplace. Esta semana inauguraron aquí todos los bancos un nuevo sistema tecnológico, donde van a utilizar el teléfono simplemente como contacto para cualquier transacción bancaria. Entonces, sí, claro, no fueron todos los bancos. Ahí yo digo el sistema bancario, varios. Lo hizo el Banco Popular, la división de... También, el Banco Popular en su división Banco de Reserva. Y el Banco Digital también, el Cuay. Y el Banco Santa Cruz lo anunció también. Bueno. Sí. Pero hay avance ahí. Entonces, pero ahí entra la pregunta que usted hacía, ¿dónde entra el gobierno? Aparte de que el gobierno asume el liderazgo con plataformas electrónicas que están funcionando y que el sector privado, quiera o no, debe irse acogiendo. Ahí está también la Cámara de Comercio y Producción. Casi todo es digital. Entonces, la banca comercial ha dado el paso de adelanto. Es decir, fíjense que antes casi todas las transacciones eran a través de cheque o en efectivo. Ahora es común escuchar en el dominicano común, hazme una transferencia. Y todo eso a través de la APP. Es decir, estamos hablando de que se está avanzando y el mensaje es, en este segmento, que los propietarios de empresas y gerentes que nos están escuchando, si no lo han hecho, tienen que tratar de hacerlo porque lo que puede pasar en vuelta de 1 a 3 años más o 5 es que prácticamente la venta personal visitando tiendas prácticamente sea
pase un poco a la historia. Casi todo va a ser servicio a domicilio y a través del dinero plástico con las plataformas digitales. Es decir, móntese en el carro, trate de incluir a su nieto, a su hijo, a su sobrino, que vaya entrando poco a poco y que vaya conociendo la nueva tecnología. Bueno, en todo caso, los hijos y los nietos no, porque los hijos y los nietos llegan montados en ese carro. Para que lo vayan enseñando. Que conocen. El asunto es ir adaptando a los que somos de generaciones que nos tocó la transferencia de pasar de lo análogo a lo digital, y que sin embargo seguimos siendo la generación que consume en el país, la generación del consumo, porque la generación del consumo es una generación de adultos que oscilan, qué sé yo, entre 35 y 45 años, entre 35 y 50 años. Esos son los grandes consumidores del país. Sin embargo, esos son de la época análoga todavía y están en el proceso de adaptación. Por eso todavía quedan mecanismos de transacciones o de cobros tradicionales, porque todavía el grueso de los consumidores, dentro del grueso de los consumidores hay una parte importante que todavía les gusta el método tradicional. Sin embargo, no deja de tener razón en esto, Pedro, aunque hay un elemento, y hablando de eficiencia del Estado, el sector que se está quedando atrás con eso es el propio Estado, no es el sector privado. Fíjate que tú mencionas la banca. Bueno, la banca está cada día más avanzada en ese aspecto. Donde los bancos están atrasados es en la inclusión financiera. Como digo, la inclusión financiera es en la bancarización de aquellos que no están bancarizados. Porque fíjate que nosotros tenemos esta cantidad de transacciones o de transferencias o de utilización de pagos a través de la vía electrónica. Sin embargo, tenemos la mitad de la población adulta solamente bancarizada. O sea, aquí hay 7.300.000 adultos, más o menos, 7.300.000, 7.350.000. De esos, alrededor de 3.800.000 son los que están bancarizados. Tenemos entonces Pero parece que fue a ti que te respondió el gobernador del Banco Central cuando hace unos días dijo que los adultos mayores por lo menos tienen un producto no, pero bancario. El 55%. 55% de los adultos mayores. Y si somos 7 millones. Falta el 45%. 7.300.000, falta un 45%. ¿Y sabes cuánto es el 45%? 3,5 millones de personas. 3,5 millones de adultos que no tienen un producto bancario, que no pueden hacer transferencias, que no pueden pagar por la vía electrónica, o que tienen que buscar a un amigo para que entonces la transparencia te la hagan a través de tu banco para que entonces me lo pase a mí. ¿Por qué? Porque no están bancarizados. Ahí sí está atrasado el sector financiero. Ahora, el Estado está atrasado en cuanto a qué. En cuanto a la eficiencia administrativa, señores, todavía no puede ser posible. No puede ser posible que todavía las empresas que tienen negocios con el Estado tengan que estar mandando certificaciones de impuestos, de TCS, de no suplidor del Estado. No está sincronizada. Físicas. O sea, certificaciones físicas. Pudiendo cruzarla. Pudiendo cruzar la información. O sea, cruzarla. No, mándame la certificación de la DGI. No, y después mándame la certificación de que tú estás al día. Entonces a veces se atrasa porque eso tiene una vigencia de un mes. Mándala otra vez. Entonces tú dices, óyeme, pero ¿para qué tú necesitas ese papel si se supone que el Estado está interconectado? Exacto. Y tú tienes que tener ese acceso de manera... Entonces, imagínate tú que el Estado realmente está interconectado. Si estuviera realmente interconectado, nos ahorráramos toda esa burocracia. Entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿para qué sirve la OPTI? La Oficina de Información Tecnológica. ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve si eso en la práctica no se está aplicando a los fines de eficientizar las transacciones que hay entre el sector privado y el Estado en cuanto a compra y venta de bienes y servicios? El problema quizás no es de la OPTI. El problema es quién juega el protagonismo. Yo voy a tener que dedicarme a leer, porque quizás yo estoy cometiendo un error, no lo he leído, debo admitirlo. ¿Cuál es la función del viceministerio de PYME? Si el 95% de las empresas son pequeñas y medianas, ¿por qué pero no? Hay que buscarle una salida por ese dato que tú estás diciendo. ¿Por qué ese ministerio? Escúchame, con el tema de la factura, no es cuestión de que estemos avanzando en un área como tú estás diciendo, sino la real situación de cómo vamos a posibilitar que ese 95% que tú estás mencionando logre hacer realidad el proyecto de la factura fiscal con una buena asesoría. No. Porque eso cuesta unos cuartos también, pero Pedro. Es siguiendo el tema de Esteban Delgado. Es decir, si todo va hacia la nube, todo va hacia la tecnología,
ahora tenemos de frente un último reto, que es la inteligencia artificial. No se supone que ese viceministerio lo que debe hacer, como dice Esteban Delgado, es colaborar, de que esas grandes plataformas del gobierno se interconecten. Correcto. Por ejemplo, eso lo podemos dar para el próximo programa, la ley que tiene que ver ahora mismo con lo que se creó para poner en garantía los bienes mobiliarios. Ya eso está en práctica y se debe interconectar con el ayuntamiento y con la DGI. Es decir, hay unos temas ahí que debe abordar. Pero ya. es un tema complicado. Definitivamente, sí, pero tienen que entrar en la interconexión, que es el mejor rol que puede jugar ese viceministerio a favor del desarrollo del país. Vamos al cambio, y antes del cambio yo quiero hacer un chiste sobre el desarrollo del país. Quería un recogedor de basura picotear a un morador de un sector de Santo Domingo cuando el camión estaba en el frente. ¿No hay alguna moneda por ahí? Y la persona le responde, no, pero yo no tengo dinero efectivo. Y dice, le voy a tirar el número de la cuenta para que me lo ponga. Para lo transfiera. Señores, la República Dominicana es un país, como dice mi amigo Cuquín Victoria, muy especial. Vamos al cambio en nombre de ese picoteo que quería ese empleado municipal, hasta con una cuenta para la transferencia. Vamos al cambio. Bien, amigos y amigas, el último segmento de Coloquio, el programa económico de la semana. Esteban, en un país donde el Estado recibe la mayor parte de sus ingresos del ITEVI, aplicando el ITEVI, aplicando, naturalmente reconociendo la alta evasión del impuesto sobre la renta, los selectivos, las recaudaciones de aduanas, los aportes de la Tesorería Nacional y otros ingresos, entre los cuales aparecen unas donaciones, no en porcentaje tan alto, pero aparecen en el presupuesto. ¿Qué falta por gravar en este país? Los combustibles no aguantan más. Hay una polémica de la ampliación, y tú has hablado mucho de eso, hemos hablado mucho de eso, de la ampliación del universo del ITEVI, que ampliaría con una tasa más reducida, según lo que se debate. Pero, ¿qué más pudiéramos grabar en este país? Se ha hablado de las telecomunicaciones, pero las telecomunicaciones tienen un 26%, más el 2% que se le paga para el Indotel. Bueno, esa parte es difícil, porque ciertamente hay muchas áreas que están grabadas. Ahora, ¿cuáles son las que no están grabadas? Lo que pasa es que es difícil de grabar. Por ejemplo, la salud no está grabada. La medicina no está grabada. Los servicios educativos no están grabados. La energía eléctrica, la tarifa eléctrica no está grabada, no paga impuestos. Como quiere alta. Entonces yo estoy mencionando áreas que no tienen impuestos y que sin embargo se torna difícil ponerle impuestos porque de por sí ya son altos. Ya el costo de por sí es alto. Por ejemplo, tú vas a un supermercado, a una tienda, a comprar los útiles escolares ahora, que está de nuevo los útiles escolares. Un libro te cuesta, qué sé yo, 2.700 pesos. Pero ese libro no tiene ni ITEVI ni selectivo. Y como quiera te cuesta 2.700 pesos. Pero en el trayecto se ha cobrado ITEVI sobre ese libro. Por lo tanto, debería tener, en teoría, y sin embargo no lo tiene. Entonces, a lo que me refiero es que imagínate tú que se le aplique. Si se le aplicara, entonces costará muchísimo más. Entonces, hay áreas que no están grabadas que si fueran grabadas generarían un escándalo. Hay otros servicios que no están grabados. ¿El agua? El agua, por ejemplo, como producto tampoco está grabado. La mayoría de los alimentos básicos no están grabados. Digo, el agua está grabada en los botellones. No, pero no paga ITEVI. No paga ITEVI. No paga ITEVI. El agua no paga ITEVI. Ahora, sin embargo, lo que tú estás mencionando, tú tienes en el transcurso, en el proceso de fabricación de determinados productos, o en el proceso de oferta de determinados servicios, hay ITEVIs. Y sin embargo, al final, el producto final no paga ITEVIs. Ahora, el hecho de que el producto final no pague ITEVIs no quiere decir que no tenga esa carga ya aplicada. La tiene aplicada. Claro, en el trayecto. Porque en el trayecto que el que lo paga se lo va a agregar al margen. Tú buscas la trazabilidad y aparece el ITEVI. Claro, te va a aparecer en el precio final. Ahora, final. ¿lo recibe el Estado? Entonces el Estado no lo recibe. El Estado no lo recibe. Entonces, no es que no haya áreas que no se puedan grabar o que estén exentas. Hay muchísimas áreas que están exentas. El problema es que esas áreas que están exentas son de mucha sensibilidad
en términos sociales. Mira, Y al ser de mucha sensibilidad es difícil aplicarle impuestos. mira la polémica que generó. Y tú y yo estábamos, creo que en ese desayuno, siendo Guarocuya Félix, director de Impuestos Internos, cuando en el gobierno de Danilo Medina aprobaron, inclusive lo llegó a aprobar el Congreso, aplicarle un impuesto del 1% al valor del vehículo como derecho De circulación. Sí. Pero, ¿qué pasa? Que la gente cuando paga los impuestos en aduana, paga la primera placa Sí. y paga impuestos actualizados sobre el valor del vehículo. Y había entonces una doble tributación. No, y que sí, porque por eso se eliminó el impuesto, por eso no se aplicó, mejor dicho, el impuesto, porque era inconstitucional, era ilegal. Porque el impuesto del marbete es un impuesto, es un derecho de circulación. Como un derecho de circulación no puede tener precio diferenciado por el valor del vehículo. Porque tú tienes un carro de 4 ruedas y yo tengo un carro de 4 ruedas. El mío es caro y el tuyo es barato, pero como quiera ocupan el mismo espacio. Y como el impuesto es al valor, al derecho de circular, tú no me puedes cobrar más si yo no tengo. Tú me puedes cobrar más si fuera una patana. Una patana en comparación con un carro, pero un carro en comparación con otro carro, independientemente del precio, no puede tener diferenciación en cuanto a el monto a cobrar. Por eso no se estableció el impuesto, porque como tú dices, el impuesto a la primera placa es un 17% del valor. Ahí sí hay entonces un equilibrio, porque yo te estoy cobrando un impuesto por la emisión de la primera placa, que es un impuesto entonces que se aplica sobre el valor del vehículo. Ahora, si el impuesto para circular, yo no te puedo cobrar un impuesto diferenciado, tiene que ser igual. Entonces, por eso finalmente no se aplicó. Se vio como que el presidente Danilo Medina fue generoso, que echó para atrás eso. No fue que fue generoso, que él sabía que eso se iba a caer en el Tribunal Constitucional. No, y además se iba a caer en el Tribunal Constitucional, y además eso generó un rechazo general. Sí, pero al final era básicamente por eso. Se te iba a caer en el Tribunal Constitucional. Era inaplicable. Y cuando tú calculas el ingreso que te iba a generar, eso iba a ser difícil. Tú tienes otros espacios, como son las exenciones fiscales. Las exenciones es un punto interesante. Sí, que no es un asunto a eliminar. Yo siempre digo, no, las exenciones, el planteamiento no es eliminarlas, es revisarlas y fiscalizarlas. Es revisarlas para ver cuáles sectores ya no necesitan esas exenciones, pero también fiscalizarla para ver cuáles sectores que las reciben y las necesitan la están desviando. Pero mira, porque hay mucho desvío ahí. Hay mucho desvío. Aquí se ha hablado históricamente de una exención a millones de galones de combustible para X empresa, sin mencionar el nombre, pero se ha hablado aquí en este país de que muchas empresas a las que le asignaron exenciones ya cumplieron la etapa inicial en cuanto al año de operaciones para analizar la eficiencia. Sí. Y también un monto llamativo que sobrepasa las exenciones. Prácticamente las exenciones empatan con el monto del déficit fiscal. Sí, pero hay que tener cuidado con eso, porque esas exenciones, cuando el gobierno te habla de las exenciones y te calcula las exenciones, que es el gasto tributario, que en 300,000 millones de pesos, 300,000 millones de pesos, por ahí te está incluyendo de todo. Sí. O sea, te está incluyendo, por ejemplo... Ahí están mansos y cimarrones. Sí, porque te está incluyendo ahí, por ejemplo, lo que implicaría el ITEVIS a la salud, lo que implicaría el ITEVIS a la educación, lo que implicaría el ITEVIS a la tarifa eléctrica, lo que implicaría el ITEVIS a los medicamentos. Entonces, si tú me estás incluyendo están calculando la no aplicación. La no aplicación. Lo están calculando como exención, entonces, como gasto tributario. Sí, por ejemplo, más del 50%, alrededor del 52, 53% de ese gasto tributario es ITEVIS. Entonces ya tú tienes que quitarme eso. El otro 48%, que sí son exenciones reales que se le dan a la empresa. Porque lo que es ITEVIS es para consumidores. Y ese 48%, no vas a aplicar eso al consumidor. Ese 48% en millones de 150,000 millones de pesos. 150,000. Pon tú que se pueda reducir. Es más que un 1,5 de lo que necesita el Estado. Exacto. Pero tú no puedes eliminarla completa. Pero pon tú que tú la elimines. Pon tú que se reduzca un 30% eso, que sería más o menos un 15% del total. Si tú le reduces las exenciones, un 15% del total ya son 30,000 millones de pesos. Yo digo 30,000, no, 50,000 millones de pesos. 50,000, ¿eh? Entonces con 50,000 millones de pesos el gobierno más o menos cuadra una parte. ¿No pudiera buscar el gobierno 1,5 millones de medidores eléctricos para quitarse de encima con 1,5 millones de clientes nuevos en 4 años
quitarse de encima ese subsidio de 86,000 millones. Por lo menos una parte del subsidio. Se pudiera quitarle encima una parte del subsidio con la adquisición de medidores y la instalación de medidores, pero este gobierno se echó 4 años, Alex Jiménez, mira, este gobierno se echó 4 años hablando de eficiencia. Y fracasó con los medidores. Sin comprar los medidores, sin comprar medidores. Es que no se compraron medidores. Aquí se comenzó a comprar medidores como al 3er año de gobierno. Pero además, pregúntale a Celso Marancini. Pero además hay un elemento que lo demuestra, Esteban Delgado. Yo tengo un amigo que recientemente pagó cerca de 30,000 pesos por un medidor bidireccional para la energía de sol, sí, instalada en un lugar X. ¿Y por qué se aparecen los medidores que cuestan cerca de 30,000, que lo paga la gente ya? ¿Por qué no podemos buscar un mecanismo? Lo planteamos aquí en coloquio, de que la gente tenga una parte en el rol del costo para que no vaya todo al Estado. Buscar una fórmula, pero si no, se van a seguir robando la luz. Sí, y no hay que, además, si el mismo gobierno no tiene la capacidad de comprar los medidores, que pudiera salir hasta más barato, pon tú que el gobierno diga, bueno, señores, vamos a hacer una licitación para autorizar a empresas privadas a que vendan medidores. Exacto. Y que tú le digas al cliente, usted, mire, no, yo vengo aquí voy a del sur, del norte, de este, a que me instalen la luz porque no tengo luz. ¿Usted quiere que me instalen la luz? Sí. Tiene que comprar el medidor. Entonces tú vas a comprar tú mismo a la tienda y compras el medidor. Como compra un teléfono. Y tú llevas tu medidor. Bueno, con la telefónica pasa eso. Exacto. La telefónica te instala la línea telefónica y te dice, usted tiene que comprar su teléfono porque ya no estamos dando el aparato. Usted compra su teléfono. Entonces, mira, el medidor es de tales características. Usted compra ese medidor de tales características. Cuando ya usted lo tenga, nosotros vamos y le instalamos la luz. Entonces ya, tú puedes, y así el Estado se estaría ahorrando un dineral. Y se acabó la estimación y se acabó el tiempo también, Esteban Delgado. Así es. Bueno, el próximo programa Coloquio seguirá analizando los retos del nuevo gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader, las luces, la sombra. Hasta la próxima. ¿Cómo despides el programa, Esteban? Que Dios bendiga al pueblo dominicano. Y nos vemos en el próximo programa Coloquio, el programa económico de la semana.